Hola, yo soy Benavides Carrillo Karina, estoy en el grupo 1EM8 y esta es la tarea para la materia de teoría del valor y del capital. Voy a hablar hoy sobre vamos a hablar sobre el contenido central del libro de La dialéctica de la dependencia, escrito por Rui Mauro Marini. Primeramente lo que vamos a ver es que esta obra trata de explicar por qué América Latina es que a pesar de desarrollarse en bastantes puntos y tener recursos, porque América Latina es o sea, todos los países que componen Latina tienen muchos recursos que pueden explotar, que tienen recursos, tienen mano de obra y que sin embargo, pese a que tienen todos esos recursos para desarrollarse como una potencia, como sería Estados Unidos, Canadá o alguna de esas superpotencias que tenemos hoy en día, eh, no se ha permitido desarrollarse por el sistema capitalista que tenemos. Permanece en una situación estructural de dependencia y de subdesarrollo debido a los países que sí se han desarrollado como lo que son Estados Unidos. Entonces, podemos decir que Marini plantea que el problema no es que pues América Latina no sea capitalista, sino que es lo de una forma particular. Hasta él lo dice, América Latina no es totalmente capitalista como lo sería Canadá o lo sería... Ay, estoy muy chiquita o lo serían otras superpotencias, sino que tiene una característica especial que lo hace que no se pueda desarrollar. ¿Qué es? Sino que es un capitalista dependiente, o sea, es dependiente a otros países. ¿Qué significa? Es subordinado de las economías industrializadas. O sea, a lo largo del libro, él nos va explicando va analizando cómo esta dependencia se construye históricamente, porque obviamente el capitalismo, esto que Marini encontró de que América Latina tiene un capitalismo subdesarrollado, o sea, subordinado, no fue de la noche a la mañana, sino que él abordó muchas investigaciones y en el libro te puedes dar cuenta porque en la parte de abajo hay ciertos como él te cita ciertas cosas o cita ciertos números, ciertas estadísticas y en la parte de abajo te va explicando el 93% en el año 2020, en el año 2005, en 99, o sea, te va citando muchas cifras. Desconozco de qué año es el libro, pero sí, yo sí llegué a ver muchas cifras del 98, del 93, bueno, que en la parte de abajo hablaba porque hacía referencia a como que ciertas frases, como que ciertas palabras que tenías que ver en el pie del libro para poder entender y para poder comprender su lectura y el por qué mencionaba esto. Eso es importante, porque sin esto como que te pierdes un poco. Yo me di cuenta de eso porque había cosas que no entendía y ya checaba el pie y decía, los datos arrojaron que en tal fecha y ya como que me daba una noción por lo que estaba pasando, pues Marín, bueno, por lo que estudió Marín y dónde sacó sus datos, o sea, cosas así, que tienes que prestar muy atención a la lectura, ya sea en libro físico o en libro digital viene todo eso. Entonces, aquí, bueno, esa es una pequeña introducción de lo que yo leí, porque fue de la página 1 hasta la 63. Aquí voy a explicar lo que es pues su tesis central, de lo que nos quería decir el autor, algunos conceptos claves que utiliza y la lógica de tener como que un argumento sacar un argumento, el por qué Marini dice esto, porque obviamente este autor no lo dice solo por decir, sino que tiene toda una base sólida de investigación, el por qué se dio cuenta de esto y por qué su perspectiva es que América Latina será una economía subdesarrollada que, ¿cómo se llama? Que lamentablemente, aunque trate de cambiar a lo largo de los años, trate de mejorarlo,
puede ser que sea hasta imposible lograrlo por todas estas trabas, por todos estos, ¿cómo se llaman? Obstáculos que pone para que América Latina no se desarrolle como una potencia, aunque tenga todos los recursos y la mano de obra para hacerlo. Ok, bueno, continuando con el tema, primero tenemos que checar que Marini habló primeramente en la integración al mercado mundial. Cómo es que América Latina se fue integrando, entre comillas, lo diremos así porque más adelante explica que aunque sí se integró, no se integró como los otros países, como Estados Unidos, Reino Unido o como China, al capitalismo. O sea, lo explica de una manera en la que tú trates de entenderlo y con estadísticas, porque sí lo hace con estadísticas. Inicia explicando que América Latina se integra al mercado mundial desde el siglo XVI. Ajá, siglo XVI. Primero como colonia y ya después como un conjunto de países formalmente independientes. Sin embargo, esta independencia dice que no fue una independencia política, sino significó una independencia económica. No sé si me entienda, o bueno, espero que sí. Es que dice que desde el siglo XIX, América Latina se inserta en la división internacional de trabajo como una productora de materias primas. Es importante que mencionemos esto porque, como ya lo dije al principio del video, América Latina tiene el recurso, o sea, tiene muchos recursos a su alcance. Venezuela con el petróleo, con las minas de litio, bueno, en México, por lo que yo sé. O sea, América Latina tiene y ha tenido desde años e históricamente documentado cientos de recursos para explotar y sobreexplotar, y es algo que le interesan a los países meramente desarrollados, como lo que son Estados Unidos. Eso es un ejemplo que hemos visto a lo largo de la historia. En la historia global lo hemos visto cómo Estados Unidos se ha integrado en países o ha intervenido en países para poder saquear ese recurso con otros países del oriente. Lo vimos ya con Irak, lo vimos con Afganistán, o sea, lo hemos visto con otros países cómo han sido subordinados y han sido explotados por otros países más desarrollados. Bueno, continuando con Marini, pues esto es fundamental, porque es fundamental definir el tipo de desarrollo que tiene América Latina. ¿Qué significa esto? Marini argumenta y dice que América Latina no se desarrolla como que, pues, o sea, no se desarrolla por sí mismo, no busca un desarrollo de él, sino se desarrolla en función del capitalismo industrializado. Esto le da un origen a una relación estructural de dependencia con otros países, porque incluso menciona que las materias primas que ellos tienen no son tan bien pagadas. O sea, como se pensaría que al ser un país, al ser un conjunto de países ricos en recursos, que se pagaría bastante bien lo que son los recursos que tiene, ya sea recursos, en este caso, naturales o de materia. Sin embargo, Marini es que rechaza la idea de que América Latina sea precapitalista, porque pues no lo es. O sea, existe un capitalismo dependiente con otros países. Eso solo puede entenderse, obviamente, dentro del sistema capitalista mundial. Bueno, esa es la primera, no, como que no la primera parte del libro, sino como que una primera parte de las páginas que se nos dejó leer. Aquí continuamos con lo que es si me acuerdo, el intercambio desigual y la transferencia de valor. Como ya lo mencionaba anteriormente, las materias primas no son tan bien pagadas o no son tan bien valoradas como se debería, o bueno, en este caso, los recursos que tienen los países, el conjunto de países que es América Latina, como se pensaría, como yo incluso habría pensado. Uno de los conceptos centrales del libro es el intercambio aquí, pues en este caso desigual. Aunque el comercio internacional aparenta ser un intercambio de pues equivalencias, como no lo quiere vender en el capitalismo, en realidad existe una transferencia sistemática de valor
desde los países dependientes hacia los países industrializados. O sea, Marini lo explica bastante bien porque incluso nos da cifras, les digo, en el pie de página nos da cifras de cómo es que obtuvo o por qué puede argumentar eso, porque obviamente Marini no argumenta sin documentos, sin referencias, él lo hace porque ya tiene una base sólida de investigación para decir esto, que América Latina es dependiente de los países que son desarrollados, en este caso los que tienen un capitalismo industrializado. Esto ocurre porque los productos primarios tienden a venderse pues a precios bajos, como ya lo mencioné. Yo pensé que venderíamos lo que son nuestros recursos, porque América Latina también entra a lo que es México, y como una persona que vive aquí en México, yo dije, no, sí, nosotros tenemos recursos naturales, yo pensaría que se vendería pues a precios buenos, tal vez no exorbitantes, pero sí a precios justos. Pero en realidad es todo lo contrario. Se venden a precios bajos y como se deterioran en el tiempo, casi van perdiendo más valor. En cambio, las manufacturas se venden a precios más altos y estables, dando como resultado como esto que América Latina debe exportar cada vez más para como que establecer y obtener un mismo valor. Esta pérdida no se explica solo por la oferta, sino que también es por la demanda, por la forma que opera el mercado mundial capitalista. Y es algo de destacar aquí eso de cómo es que tiene que exportar más, porque ahí dice también que esto da como consecuencia más que nada que los trabajadores sean más sobreexplotados, o sea, que se le ponga más presión y que se busque más mano de obra barata para poder exportar y para poder crear estos productos y enviarlos al extranjero. Es algo que debemos destacar porque ahí también él hace hincapié en cómo se sobreexplota al trabajador y es consciente de esto. En estos países, al ser al tener un capitalismo dependiente, hacen que nos sobreexploten, porque nosotros vivimos en América Latina, que los trabajos no son tan bien remunerados, se nos explote y se nos haga trabajar hasta el cansancio. Es algo que yo entendí un poco y también que yo pensé de mi parte al leer estos capítulos que se nos dejó, el cómo están conscientes de que al generar al querer más exportación, al querer producir más, por este mismo hecho de que se está vendiendo las materias primas a precios bajos, necesitas sobreexplotar a tu trabajador para poder conseguirlo. O sea, es algo que yo me quedé, dije, wow, o sea, es impactante, está consciente de eso y es bueno que lo exponga. Pero bueno, continuamos. Marini señala también que la transferencia de valor no se queda solo pues en el mercado, sino que tiene como consecuencias directas en la producción, más que nada la producción interna. Y aquí, ya teniendo estos como temas, o sea, estos temas que nos introdujeron, vamos con lo que es la plusvalía absoluta y la plusvalía relativa, que ahí sí me di cuenta cómo es que la productividad y el trabajo muchas veces no van de la mano, porque tú puedes trabajar horas y horas y no ser productivo. Y algo que también llegamos a ver en clase es de que el hecho de que trabajes más significa que seas más productivo. Muchas veces puede ser todo lo contrario. Puedes trabajar más, pero no producir lo mismo o no ser tan eficiente. Por eso mismo, por las largas jornadas laborales, porque trabajas hasta el cansancio, porque el capital te exige y te exige. Él quiere que produzcas más, sin embargo lo hace de una manera tan opresora que el hecho de que trabajes 20 horas no significa que vas a ser más eficiente o más productivo. Muchas veces incluso es todo lo contrario. Pero bueno,
vamos a continuar con el libro. Marini retoma conceptos de este tipo. Por ejemplo, lo hace para exponer ciertos puntos del libro. Una de esas, la primera sería la plusvalía absoluta. Esto se obtiene al prolongar la jornada laboral o aumentar la intensidad del trabajo. Esa es la plusvalía absoluta, que en muchos países, no solo de América Latina, sino incluso del Oriente, pero aquí enfocándonos en América Latina, tenemos eso, la plusvalía absoluta. Se nos exige trabajar horas, jornadas laborales larguísimas, sin contar el transporte público e incluso sin contar otros temas que podríamos tener las personas, la gente obrera, la clase trabajadora. Y es algo para reflexionar. A mí me dio para reflexionar mucho, porque eso es cierto. En este capitalismo que estamos viviendo de América Latina, tenemos eso, la plusvalía absoluta. Se nos exige y se nos prolonga. Lo hemos visto con las horas extra, que ni siquiera son pagadas totalmente, y no se nos remunera como es. Incluso aunque haya una ley que exige que se te paguen las horas laborales, las horas extras laboradas, que se te exige solo trabajar, entre comillas, 8 horas, que tienes la ley federal del trabajo que te respalda como trabajador, lamentablemente por la ignorancia, inconscientemente, porque no hay acceso a a educación, no hay acceso a educación financiera, no se tiene la oportunidad de saber que tienes algo que te respalda. Muchas personas son sobreexplotadas con horarios y jornadas laborales eternas, de 8 a 8, y eso incluso es hasta poco, porque hay personas que trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, y piensan que eso va a hacer que produzcas más, que seas más eficiente, y eso es algo que hemos tenido en América Latina durante mucho tiempo. Incluso se está buscando una ley, hasta el momento creo que ya se aprobó, no lo sé aún, creo que aún no se ha aprobado, desconozco muy bien, de la reducción de la jornada laboral, y que vimos que muchos empresarios, personas del gobierno, incluso personas del gobierno, estaban en contra de eso. Muchas grandes empresas estaban en contra de eso, de la reducción laboral, de la jornada laboral, lo cual es casi es un balde de agua helada. ¿Cómo no vas a permitir que, que se reduzca ese horario, que se trabaje menos? Obviamente, si tú trabajas hay horarios en los que si tú trabajas de ciertas horas, en el que puedas disfrutar tu vida, en el que puedas disfrutar a las personas, a tu familia, a tu propia vida, puedes incluso producir más, puedes tener productividad, puedes tener eficiencia, pero es algo que en Latinoamérica ha inculcado, el que trabaja más, prospera más, cuando no es cierto. Eso es un argumento nada más validado para las empresas. Pero bueno, ok. Continuando. Vamos a ver qué es la plusvalía relativa. La plusvalía relativa, en cambio, es todo lo contrario de la plusvalía absoluta. Esto se obtiene al aumentar la productividad y reducir el valor de los bienes que consume el trabajador. En países centrales, el capitalismo se desarrolla principalmente mediante la plusvalía relativa, como ya lo había mencionado, apoyándose en tecnología, en innovación. Eso ya lo vimos, eso lo hemos visto en Estados Unidos, en Canadá, en países de Europa. Hemos visto Reino Unido, que utiliza que tiene esa plusvalía al generar mucho valor e inversión en la tecnología, en las herramientas de innovación, en formas distintas de trabajo que hacen que la productividad se eleve. Eso con no agrandando las jornadas laborales, sino al contrario, buscando que su trabajador trate de sacar lo mejor de la empresa por medio de la productividad. Esto genera valor y hace que esos países se desarrollen altamente, pero que también se aprovechen de países como nosotros, de América Latina, porque somos dependientes de ellos. Ellos sí tuvieron un desarrollo tecnológico adecuado, un desarrollo
sociocultural adecuado, crecieron y evolucionaron y utilizaron esas herramientas para crecer y lamentablemente para explotarnos a nosotros, para sacar nuestros recursos, porque aquí en la América Latina pues predomina lo que es la plusvalía absoluta. Pero bueno, esto es algo que va en conjunto con la superexplotación del trabajador. Como ya lo mencioné antes, América Latina tiene esto de que entre más trabajes más vas a prosperar, cuando no es cierto. Muchas veces no puedes generar, no vas a generar más trabajando 14 horas, pero es algo que se nos ha inculcado desde jóvenes, en nuestra cultura está inmersa y es algo que lamentablemente no lo vamos a poder quitar tan fácilmente. Va a ser, yo creo que años para que podamos lograr lo que es la reducción de la jornada laboral, adecuados salarios, prestaciones totales y justas para el trabajador. Pero no es imposible, se puede lograr. Sin embargo, se tiene que seguir luchando y exigiendo estos derechos. Es por eso que estos libros tan importantes como el de Marini son esenciales. El escribir, el hacer ensayos, y como ya lo ha mencionado el profesor, incluso el tratar tú de exponerlos en un video, es importante decirlo, es importante hablarlo, para que no se olvide, que América Latina es un país que sigue y no se sabe si seguirá siendo un capitalista independiente. Sin embargo, podemos estudiar y podemos buscar la manera en cambiar eso. Y algo que debemos detectar es esto, la superexplotación del trabajador, una explotación inigualable a otros trabajadores en países centrales o países con un desarrollo adecuado de tecnología e innovación, como lo son, ya lo dije, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y otras potencias o superpotencias que existen en el mundo. Bueno, Marín aquí define que la superexplotación, porque él sí lo define, no solo como explotación, sino como una superexplotación, es una forma de explotación en el que el salario se paga por debajo del valor real de la fuerza de trabajo, haciendo o impidiendo que el trabajador se reponga adecuadamente, pues, física y socialmente, porque ya como lo he mencionado antes, hay personas que durante el día se gastan 6 horas en transportarse, 3 horas de ida, 3 horas de vuelta, no se desarrollan socialmente con sus amigos, con familiares. Es un desgaste físico emocional que las empresas han ignorado. El trabajador ha sido ignorado por las empresas y por el mismo gobierno. Por mantener esa relación de dependencia ha ignorado el trabajador como lo que es una persona que vive, que siente, que quiere, que tiene sueños, ambiciones y que su vida no solo es trabajar, que hay más allá que el trabajo. Entonces, bueno, Marini, con lo que mencioné, menciona que hay 3 principales formas como de superexplotación. La primera es que es mediante el aumento de la intensidad del trabajo. La segunda es mediante la prolongación de la jornada laboral, como ya mencioné. Y la tercera es mediante la reducción del salario por debajo de lo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo, porque hay que ser sinceros, la plusvalía no se paga adecuadamente, las horas extras no se pagan conforme lo dice la ley. O sea, no digo que no haya personas que sí tengan ese pago adecuado, que se les valora adecuadamente, pero ¿cuántas son? De miles. Muchas personas solo son tomadas como lo que son, mano de obra barata. Ni siquiera a veces son tomadas como personas, se les explota a un punto en el que su salud física y emocional se deteriora. O sea, por eso es que a veces el índice de violencia, de abuso es tan alto, porque eso incluso va de la mano con el trabajo, la forma en que te desarrollas,
la forma, el tiempo libre que tienes para desarrollarte es importante y el trabajo muchas veces no lo impide, nos impide desarrollarnos culturalmente y socialmente. Es por eso que muchas veces en países de América Latina el índice de delincuencia, de abuso, de violencia es alta, porque no solo va de la mano con la educación, va de la mano con el trabajo, la forma en la que te desarrollas dentro de eso, cómo es que te pagan. Eso es importante, aunque no lo parezca, es sumamente importante. El trabajador es una persona que se le debe dar la atención, se le debe dar, eh, pues sí, la atención justa que se merece, el trato justo, pero que muchas veces aquí en América Latina se le olvida al propio gobierno, se le olvida a las empresas y nos tratan como lo que son, lo que quieren que seamos, simplemente números. Y Marini, bueno, lo explica bastante bien. Es por eso que a mí sí me agradó mucho su libro. No fue tan crudo como decir, no fue crudo, pero sí fue un abrir de ojos de wow. O sea, yo siempre he pensado que América Latina, más que nada México, estaba dentro del capitalismo mundial, que éramos totalmente capitalistas, cuando eso no es cierto. Estamos dependiendo de otros países para poder sobrevivir, para que su gente pueda sobrevivir, y eso no es lo justo, no es lo adecuado. Continuando, es que podemos decir que este mecanismo permite pues compensar, o sea, siguiendo con las tres formas de superexplotación que Marina dice, les digo, este mecanismo permite compensar a lo que es la pérdida de valor provocada por el intercambio desigual, como ya lo mencioné hace unos minutos. Es decir, lo que se pierde en el mercado internacional se recupera explotando más al trabajador. Simplemente es eso. Lo perdiste en el intercambio, pues explota más a tu trabajador para que pueda recuperar esa pérdida, lo cual no es justo. Nosotros no tenemos la culpa, los trabajadores no la tienen, pero se nos cae todo el peso y esos mismos trabajadores son los que han ayudado y han permitido que este capitalismo dependiente se siga desarrollando. En nosotros cae la culpa y nosotros somos lo que lo seguimos manteniendo, lo cual es algo tan injusto, tan sin palabras cuando leí esta parte del libro. De verdad, es algo sin igual. Lo mantenemos y se nos culpa a nosotros. Pero bueno, aquí tenemos que ver que aquí toma un papel importante el ejército industrial de reserva, ya que la abundancia de mano de obra disponible presiona los salarios a la baja. Bueno, eso es algo que yo entendí también. Y bueno, si podemos continuar con esto, es que vemos que el ciclo del capital en la economía dependiente es, ¿cómo decirlo? Funciona de una forma distinta a otros capitalismos, o sea, no funciona, este sistema no funciona como el que funcionaría en Canadá o en otros países centralizados y que ya tuvieron un desarrollo bastante amplio en tecnología, sino que funciona de una forma distinta. No somos capitalistas totalmente dentro del mercado mundial, sino como somos dependientes, la producción está orientada al mercado externo, no al consumo interno. Esto provoca que el salario del trabajador no sea central para la realización de la mercancía, lo que facilita la superexplotación. Además, la composición pues orgánica del capital es baja, lo que significa que se depende más del trabajo humano que de la tecnología. Y eso lo podemos ver. Aquí dependen muchas fábricas, muchas empresas dependen de la mano de obra, dependen de las personas, dependen de nosotros. Lo digo y lo recalco. Nosotros creamos este capitalismo, nosotros lo sostenemos con nuestra vida. Y a nosotros se nos culpa porque sí, con nuestra vida, cuando lo digo con nuestra vida, eso es cierto. ¿Cuántas personas no pasan horas y horas laborando, dando
mañana, tarde, incluso a veces hasta noche, para poder producir más en cualquier ámbito del trabajo, incluso no son remuneradas adecuadamente. Entonces, el resultado es que es una economía desequilibrada, con crecimiento económico, pero sin mejora en la generalización de las condiciones humanas, en las condiciones de vida. Es un tema más largo, yo creo que un tema en el que se podría explicar y abarcar tantos conceptos, el por qué, cómo es, el por qué, el cómo, el dónde y cómo se desarrolló esto históricamente, porque todo esto del capitalismo dependiente es de hace años, no es de ahora. Tiene una historia desde el siglo XVI, o sea, desde ahí ha ido creciendo y no para bien. Claro, hemos desarrollado y hemos obtenido tecnologías, a lo mejor la explotación de ciertos recursos, pero la vida no mejora. Y ahí está el detalle. En realidad, todo esto debería ser para que las personas, para que las poblaciones en todo este conjunto de países se mejore, pero no es así. Y a pesar de que hay muchos causantes, el principal es esa economía, es ese capitalismo dependiente de otros países, de la superexplotación de los trabajadores por parte de países desarrollados, por parte de países totalmente capitalistas que lo único que requieren es nuestros recursos, no, lo que exportamos. Para concluir, ¿ya? Podemos decir que pues la dialéctica de la dependencia demuestra que el subdesarrollo de Latinoamérica no es un error del capitalismo, porque nunca creamos que el capitalismo, obviamente el capitalismo sí tiene errores, pero no creamos que mucho del sistema es por meramente fue porque pasó o un error cualquiera, porque no, muchas veces el capitalismo está bien establecido, está bien estudiado y sabe dónde ponerse, sabe cómo desarrollarse, sabe cómo implantarse, y más que nada por los países capitalistas. Ellos saben, ellos tienen el ojo en países de Latinoamérica como México, como Venezuela, como Brasil, que tienen recursos para sobreexplotar, para saquear, porque sí, eso es un saqueo. Quieran verlo desde donde lo quieran ver, eso es un saqueo, es un robo, y ya lo hemos visto y lo vamos a ver. Este año lo vamos a ver mucho más adelante, ya lo vimos con Maduro. Esa intervención no es la correcta, no estuvo bien, yo no estoy de acuerdo. Estados Unidos no debe meterse en la democracia de un país, no estoy de acuerdo, porque lo va a hacer. Es un país capitalista como ese metiéndose en políticas de América Latina, en países latinoamericanos. No lo hace por bondad, lo hace para explotar sus recursos, para saquearlo. Y lo estamos viendo, lo vamos a ver, yo creo que todo este año, porque ya lo hemos visto. Tenemos antecedentes de cómo al ser América Latina un sistema capitalista independiente, se nos ha sobreexplotado, no se nos ha dado el trato justo. Es por eso que debemos seguir estudiando este sistema, debemos tratar de cambiarlo. Parece imposible, pero no lo es. Tomará años, sí, pero nunca es imposible. Y Marini lo demuestra muy bien con hechos. Él explica por qué somos este capitalismo dependiente, cómo nos ha afectado a nosotros, a nuestra cultura, la forma en que crecemos, la forma en que nos desarrollamos, porque sí, el trabajo es un concepto clave para nuestro desarrollo sociocultural y socioemocional. La forma en que crecemos, en el entorno en el que crecemos, en la economía que crecemos, sí nos afecta. Es por eso que mientras persista el intercambio desigual y la superexplotación del trabajo, el desarrollo seguirá siendo dependiente. La obra de Marini sigue siendo fundamental y seguirá siendo fundamental para comprender la desigualdad estructural de América Latina
y su lugar en el sistema capitalista mundial. No debemos olvidarlo. Estos son autores importantes que no solo como economistas debemos leer, sino como personas interesadas en la política, en nuestro sistema económico, cómo nos desarrollamos. Debemos poner hincapié, leer a esos autores y muchísimos más otros autores que han expuesto este problema, porque este libro no es nuevo. Este libro ya tiene años y aún sigue siendo vigente, y yo sé que seguirá vigente. Esto es para poder tener una visión más clara de cómo es nuestro sistema capitalista, que no somos totalmente capitalistas y que no estamos, el por qué no nos podemos desarrollar incluso como una superpotencia, como siquiera una potencia. Entonces, Marini, a mí esos pedazos que leí de su libro me fascinaron. Claro, obviamente se me hizo un poco complicado porque soy nueva, estoy conociendo ciertos conceptos claves de la economía, cómo funciona, la plusvalía absoluta, la plusvalía relativa, que se me complicó, sí, pero se me hizo muy interesante y lo valoro. Marini, muy buena explicación, está muy interesante. Este fue mi tema, eso es como yo lo comprendí desde mi punto de vista. Tengo un punto hasta cierto grado humanista. Me importa mucho el trabajador porque yo alguna vez trabajé y entiendo todo esto, entiendo la explotación, entiendo que no te paguen tus horas extra, incluso entiendo el estar parada tantas horas, y por eso estoy a favor de los derechos humanos y laborales, que sean todos iguales para todos, porque aquí tiene que haber igualdad y tenemos que buscar lo mejor para nuestros trabajadores, para crecer como sociedad, para crecer como economía. Nosotros sostenemos la economía, la clase trabajadora sostiene la economía de toda América Latina y no se debe olvidar. Ellos son el sostén principal. Listo. Gracias, espero que les haya agradado. Arriba la clase trabajadora. Abajo la superexplotación. Derechos igualitarios para todos. Derechos laborales justos y adecuados para todos, para hombres, mujeres, madres solteras, para todos. Buscamos una igualdad, una sociedad equitativa, justa para el trabajador. El trabajador ha sostenido el sistema capitalista.